Este video va a ser un poco duro, pero espero no ofender a nadie. Hace algunos meses estaba en una reunión con unos compañeros de varias empresas de Alemania y de Suiza y de Austria y estaban discutiendo cómo se relacionan con sus proveedores, cómo negocian y cómo extienden sus estrategias comerciales, etc. Y en la charla uno de ellos menciona este comentario: dime en qué país vives y te diré quién eres. En un inicio me pareció un comentario muy arrogante, pero después de analizarlo un poco y a medida que vivo más tiempo en Alemania, me di cuenta de lo que hay detrás de ese comentario y de la realidad que representa ese comentario. Y lo cierto es que en el mundo existen distintas categorías de ciudadano que se diferencian por el nivel de desarrollo del país donde vives, donde te desarrollas o donde naciste. Verán, entre más desarrollado es un país, ofrece a las personas que nacen o viven en él un mayor número de oportunidades y un nivel de seguridad y bienestar social mucho mayor, que le permite a sus ciudadanos desarrollarse de forma personal y profesional de forma más integral y desarrollar cierto tipo de mentalidad, lo que hace que haya diferencias abismales entre la mentalidad y cultura de diferentes tipos de países según su desarrollo, lo cual es tema para otro video. Sin embargo, volviendo a este comentario, en los países desarrollados se suele premiar y valorar a las ideas, las cuales a su vez pueden generar un nivel de bienestar en sintonía con el nivel de desarrollo del país donde se desarrolla. Y con ideas me refiero a emprendimientos, negocios, tecnología, políticas, etc. Por otra parte, en los países subdesarrollados, en vías de desarrollo o con poco desarrollo, se tiene una mentalidad que premia al trabajo. Es decir, esa idea de que si tú le echas muchas ganas, entonces vas a mejorar. Y que la meritocracia solo se basa en el trabajo bruto y duro. Sin embargo, esta es una fantasía que solo perpetúa tu pertenencia a cierto nivel de desarrollo. Porque no es lo mismo echarle muchas ganas y ser muy trabajador en un país desarrollado, donde tienes las oportunidades, tienes las alternativas, tienes un entorno laboral que te permite aplicar ese esfuerzo en algo que te va a devolver un beneficio o en algo productivo, a tener esa mentalidad en un país subdesarrollado, en donde, por las condiciones de la escasez de las oportunidades, la presencia de algunos malos hábitos como la corrupción, el influyentismo, la discriminación, por más esfuerzo, por más ganas que le echen, no vas a poder romper ciertas barreras. De modo que promover y mantener esa mentalidad es muy conveniente para la gente poderosa en los países en desarrollo, porque permite que las personas que tienen el control del capital, que tienen acceso a los contactos y a las redes de influencia, establezcan la idea en la clase trabajadora de que mediante el trabajo duro y con mucho esfuerzo pueden mejorar y así mantenerlas produciendo para los dueños de la riqueza. De modo que cuando eres lo suficientemente inteligente para entender esto, permanecer en ese ciclo, en un país subdesarrollado con esos vicios, con la falsa expectativa de que vas a mejorar siguiendo las mismas reglas, es bastante ingenuo, por no decir tonto. Tú nunca vas a ver las masivas de migración de los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo. La migración siempre es de los países que tienen pocas oportunidades a los países que tienen más oportunidades por su desarrollo. Las pocas personas que migran de los países desarrollados hacia los no desarrollados lo hacen por otras motivaciones, no por el desarrollo profesional o económico, porque quieren acceder a un clima distinto al de sus países de origen, o porque su capacidad económica promedio en su país de origen les da la posibilidad de vivir como una clase alta en otros países subdesarrollados. Entonces pensar que a pesar de todas esas dificultades y a pesar de todas esas barreras, que no son culpa de las personas que viven en cada país, eso quiero tenerlo claro. Nadie decide en qué país nacer, pero una vez que entiendes las reglas del sistema y las limitaciones, decides quedarte y jugar en el mismo juego pensando que vas a obtener un resultado diferente haciendo las mismas cosas, una mentalidad que lamentablemente ayuda a que esos vicios se perpetúen. Y ese sentimiento de estoicismo o de valor y de coraje ante la adversidad y resistir ante el sufrimiento se va a convertir en el único consuelo que vas a tener cuando te des cuenta que efectivamente no, tu vida no mejora ni vives mejor de lo que vivirías en un país desarrollado con tus mismas capacidades y con tu mismo ánimo de trabajo y de lucha. Entonces lamentablemente es así. No conozco a ninguna persona que haya emigrado a un país con más desarrollo que su país de origen y que diga que vive peor o que tiene menos oportunidades. Y tampoco vamos a decir que es fácil, porque incluso emigrar es un privilegio. No todas las personas tienen la posibilidad de salir a otro país para buscar oportunidades en otro idioma, con otra cultura, porque para eso también se necesita hacer muchos esfuerzos económicos y sobre todo mentales. Dejar a tu familia, dejar todo lo que conoces atrás y aprender todas las reglas y costumbres de un entorno totalmente diferente. Por eso creo que la gente que puede hacerlo y vencer esas barreras también son privilegiados. Porque hay gente que no puede, no tiene acceso a esa oportunidad tampoco. Entonces no le queda más que convencerse a sí mismo haciendo comentarios como este.